Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bienvenido Julio José, gracias por acompañarnos y bueno, ¿qué nos puede decir de la firma de este acuerdo? Algo que como mencionaba no se hizo de la noche a la mañana, pasaron muchas cosas para que esta firma se dé. Bienvenido. Sí, buenos días, Verónica. Gracias por la invitación y saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de Radio Sucesos. Efectivamente, primero decir, es una muy buena noticia. Es otro hito importante dentro de esta consolidación de la política de apertura comercial, de hacer buenos tratados comerciales para que el Ecuador pueda beneficiarse por el lado de exportaciones, de importaciones, del consumo, ganar el tiempo que se ha perdido, ¿no es cierto?, en varios acuerdos comerciales en los cuales el Ecuador llega al último, ¿no? Y en este caso es así. Primero como Ecuador, nos tomó 10 años el poder llegar a esta firma que se dio el día de ayer, varios gobiernos, varios fracasos, varios años, 6 años, como usted bien lo mencionaba, paralizado este acuerdo comercial. Y el Ecuador es el último país de la costa del Pacífico de América que se une a un acuerdo comercial con Corea del Sur. Esa es la realidad, pero bueno, es tarde, pero llegamos finalmente a este hito importante. Y como usted decía, un tema relevante, este acuerdo comercial se inició su negociación en el año 2015, efectivamente en agosto del 2015, y el avance fue nulo. Se hicieron 5 rondas de negociación entre el 2015 y el 2016 y el avance fue del 5%. Esto demostraba que había muy poco interés del gobierno de ese momento de poder hacer acuerdos comerciales, de realmente llegar a un estándar mínimo. Y eso lo que generó es que se paralice la negociación durante 6 años. Hubo que llegar al 2021, tratar de convencerles a los coreanos, al equipo de negociación coreano, de que vuelva a la mesa de negociación. Ellos no querían hacerlo, Verónica, porque evidentemente decían que habían tenido mucha frustración con el Ecuador y que sentían desconfianza de poder volver a ¿Cuántas sentarse a la mesa y de reuniones pasar por ese. y gasta de recursos, perder el tiempo Claro, para no avanzar, ¿no? claro, claro. Y en la cultura cualquiera, digamos, pero en la cultura asiática y coreana, una cosa como esa se toma con mucha seriedad, digamos, mucha diplomacia. Entonces, bueno, cuando yo me senté finalmente en enero 2022 con mi contraparte, el ministro de Comercio Exterior, lo que dijo es, ¿por qué deberíamos creerle al Ecuador que ahora sí quieren negociar? Y nos dimos un plazo de un mes. Y le Ah, dije yo en ese momento, muy claro, por Zoom, le dije, déjenos demostrarle con nuestro equipo comercial, en ese momento el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, que fue posteriormente ministro, y un excelente equipo negociador que ya estaba negociando con varios otros países, le dije, déjenos demostrarle que es un nuevo equipo, que es una nueva visión económica, un nuevo gobierno, y el hecho es que en febrero del 2022 iniciamos formalmente la negociación. Fueron 4 rondas de negociación y después de esas 4 rondas logramos llegar al 100% de este acuerdo comercial ya negociado y finalmente el gobierno del presidente Noboa en este caso ya lo que ha hecho es poder firmar este acuerdo y de aquí entrará, digamos, a la parte formal, que es ir a la Corte Constitucional, que la Corte revise el texto. Yo no veo que vaya a haber ningún problema ahí para que pueda ser aprobado, porque ya todos los temas que habían de problemática sobre el tema de inversiones y arbitraje internacional ha sido eliminado de este acuerdo comercial, lastimosamente, porque así reza nuestra Constitución y no había cómo negociar este tema. Y después irá a la Asamblea. Es decir, yo creo, Verónica, que en el lapso de unos 5 a 6 meses, en el peor de los casos, deberíamos entrar ya con este acuerdo ratificado al inicio del próximo año. Así es el proceso. bonito, sin duda. Cuéntanos, Julio José, cómo fue el proceso, porque entiendo que las negociaciones en estas rondas que se dieron no fueron fáciles, precisamente con Corea del Sur. ¿Cuáles eran los temas quizás más álgidos que se trataron, más difíciles y que finalmente llegaron a buen puerto? A ver, el equipo negociador de Corea, te puedo decir ahora, Verónica, que es yo creo que el más duro que hemos enfrentado en estas negociaciones, porque al mismo tiempo recordarás, estábamos negociando con China, ¿no es cierto? Y se Claro. llegó también a un buen cierre, pero uno pensaría que China quizás es muy fuerte, muy dominante y demás, pero ellos en realidad tenían un mandato incluso político de poder cerrar rápidamente las negociaciones y lo hicimos prácticamente en un año, ¿no? Las negociaciones con China.
Con Corea del Sur es un equipo muy, muy experimentado de las economías más abiertas del mundo. Este acuerdo comercial que se llama CECA, digamos, como lo llaman en Corea, este TLC, tiene la característica de que es el TLC de más alto estándar que ha negociado el Ecuador, mucho más alto que el de China, mucho más alto que el de Costa Rica y más alto porque es muy moderno que lo que se negoció, por ejemplo, y más comprensivo, más amplio que el que se negoció con la Unión Europea, por ¿Qué ejemplo, lo ¿no? hace diferente a otros Entonces, acuerdos o por qué lo mencionarlo hace, como de alto sí, lo hace estándar? diferente porque son 23 mesas de negociación. Se negocia absolutamente, aquí sí se negocia todo. Wow. Reglas de origen, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias, temas de comercio, evidentemente, de ida y vuelta, que lo vamos a conversar en un momento más, temas de servicios financieros, telecomunicaciones, comercio digital, compras públicas, política laboral, temas de tratados comerciales también, disposiciones sobre servicios, propiedad intelectual. Este tipo de cosas no se negociaron con la China, por ejemplo, porque nos enfocamos en un acuerdo comercial puramente, digamos, que eso era lo que nos iba a permitir cerrar con la China, pero con Corea sí nos fuimos al más alto estándar. Esto es bueno, aunque significó que la negociación fue dura, es bueno porque significa que cuando el Ecuador quiera comenzar a negociar con otros países de la OCDE, ¿no? Los países más desarrollados del mundo o países asiáticos, Singapur, Japón, Indonesia en el futuro, cualquier otro, pues podemos comenzar con este estándar y decir, ya llegamos al estándar que nos pide Corea, ese es el mínimo necesario para comenzar a avanzar. Entonces, es un buen acuerdo, bien negociado, y la complicación estuvo del lado, primero político, diría yo, Verónica, porque sucedió que en el Ecuador estábamos en una época post-COVID, había paralizaciones, había toda esta pelea, evidentemente, entre el Ejecutivo y la Asamblea, que derivó en la muerte cruzada. Y entonces explicar un proceso de negociación o realizar un proceso de negociación en medio de la muerte cruzada, sin duda era complicado. Y después sucedió, ya cuando nosotros no estábamos en el gobierno, durante el gobierno del presidente Noboa, que en Corea del Sur les pasó algo similar a lo que nos pasó a nosotros antes. Hubo un proceso de inestabilidad política, salió el primer ministro, digamos, les pasó lo mismo que nos pasa a los latinoamericanos y eso enfrió el proceso. En algún momento parecía que ya no se iba a firmar y ventajosamente ahora con el cambio de gobierno en Corea del Sur y con la ratificación del presidente Noboa en el Ecuador, se abrió este espacio y se logró negociar en forma adecuada, Verónica. Y quizás si es que llegaba la otra candidata, Luisa González, tampoco se hubiese dado, ¿no? O al Ah, menos no. especulando. No, no, de ninguna forma. Es decir, ellos han sido, digamos, fue ese gobierno del presidente Rafael Correa en su momento, 2015-2016, quien hizo esta negociación que no llegó a ningún lado. Entonces, Ah, evidentemente, como ellos además no creen en forma real en los acuerdos comerciales, pese a que el acuerdo con la Unión Europea fue firmado en ese gobierno, yo creo que fue un acuerdo que fue firmado en contra de la voluntad de muchas del equipo de gobierno de ese momento y por la fuerza que tenían los ministros, ¿no? Por tratar de salir adelante y la presión del sector privado, pero no es que crean realmente en acuerdos comerciales. Entonces, si hubiese sido la candidata Luisa González o cualquier candidato del correísmo, evidentemente ese acuerdo comercial y otros se hubieran quedado en el camino. Entonces, es bueno que ahora lleguemos a esta política de Estado, ¿no? hablemos de los beneficios de este acuerdo, amigos. A las 8:02 de la mañana conversamos con Julio José Prado, quien fue ministro de la Producción y uno de los artífices de este acuerdo que finalmente se firmó el día de ayer en Seúl, el acuerdo comercial con Corea del Sur, que Julio José dice que ha sido uno de los más complejos, de más alto estándar y que, bueno, llegó a buen puerto y tiene beneficios para nuestro país, tanto para consumidores como para los exportadores. Julio José, cuéntenos un poco de esos beneficios, cómo se aterriza este acuerdo a la final y cómo beneficia a los consumidores. Sí, a ver, entonces vamos con algunos ejemplos de productos que se lograron negociar, ¿no es cierto? Que del lado de exportaciones son bien interesantes. Entonces, camarón, por ejemplo, ¿no? De nuestro producto estrella. Ese era uno de los productos que nos tenían como rehén hasta el final, ¿no? Le tenían como rehén a camarón, le tenían rehén a flores y le tenían rehén a la... ¿no? Evidentemente son nuestros productos estrella, entonces Corea quiso mantenerlos hasta el final. Bueno, con el camarón se logró un contingente que significa una cuota que va a permitir ingresar al mercado, baja el arancel del 20% al 0% dentro de esta cuota. Es una cuota interesante que ojalá después se pueda seguir negociando al amplia. Chocolate, por ejemplo, Ujú. pasa del 8% de arancel que tiene ahora al 0%, así que todo el mundo chocolatero ecuatoriano de excelente calidad puede ya comenzar a ingresar a Corea desde que entre en vigencia este acuerdo. Cacao y otras preparaciones también bajan
prácticamente de inmediato acceso. Preparaciones del café, déjeme decirle, yo estuve en Corea del Sur y los coreanos tienen una locura, una fascinación por los temas del chocolate y por los temas también relacionados con el café. Lo utilizan prácticamente en todo. Ah, Su consumo per cápita es muy, muy alto, así que colocar café ecuatoriano allá sería muy bueno. El otro gran ganador, yo diría yo, de inmediato es bueno, en 5 años la grabación, pero el periodo se va acelerando. Plátano y banano, 30%, baja del 30% al 0%. Espárragos, mix de verduras, harina de pescado, atún, confitería, todos esos pasan de niveles de aranceles cercanos al 27, 20% en el caso del atún, al 0% en desgravación en 5 años. Y atentos a esto, hay muchos pequeños y medianos productores de snacks, ¿no es cierto? De ujú. chifles, de todos estos snacks de papa, snacks de plátano, snacks de yuca, de camote, etcétera, que son excelentes en el Ecuador. Hoy por hoy pagan 45% para ingresar a Corea del Sur. Van a pagar 0% en una desgrabación lineal que va de entre 5 hasta 7 años, ¿no? Entonces va a ir bajando rápidamente también eso. Y el otro, jugos de fruta, ¿no? El Ecuador evidentemente es una potencia mundial en frutas, pero también en jugos de fruta concentrados y congelados, y un gran consumidor de estos jugos de fruta son los asiáticos y específicamente Corea del Sur. Hoy por hoy pagamos 50% y vamos a bajar al 0% de arancel en estos productos. Y finalmente, para la Sierra Central, sobre todo la agricultura familiar campesina, todos los cereales andinos, ¿no es cierto? Van a comenzar a pagar del 5% que pagaban, van a pagar el 0% para ingresar en Corea del Sur. Hay algunos ejemplos rápidos, Verónica, del lado de las exportaciones. Qué interesante, gracias Julio José por comentarnos los detalles de este acuerdo tan importante, un acuerdo que se vino cocinando desde hace muchos años y que finalmente ayer vio su firma y bueno, muchas expectativas también para los consumidores. Por ejemplo, leía que los autos coreanos van a bajar de precio y eso, bueno, puede ser atractivo, ¿no? Para muchos. Evidentemente, uno de los temas, digamos, que era muy esperado en esta negociación y que quizás fue parte de por qué se paralizó durante tanto tiempo, era este tema de los vehículos, de los autopartes, ¿no es cierto?, de las motos, etcétera y demás. Bueno, se ha logrado una negociación adecuada, precautelando también los intereses internos de la industria ecuatoriana. Pero también dándole una opción a los consumidores de que podamos ir bajando ese arancel. Hoy por hoy un auto coreano en el Ecuador paga un 40% de arancel. Se negoció en 15 años una desgravación a cero, es decir, a lo largo de 15 años van a ir bajando los vehículos coreanos alrededor de un 2.5 o 2.6% por año hasta llegar al 0%. Es decir, va a ser una reducción paulatina bien interesante. Los autos coreanos, que son de muy buena Claro. manufactura, de muy buena tecnología, van a ir bajando. Y el otro que ha generado mucha atención en la ciudadanía es este tema del skincare, ¿no es cierto? De los productos cosméticos, de los Ah, que son perfumes, una todos esos maravilla. los cuales. Claro, los coreanos se han caracterizado en la última década con un boom, digamos, de todos estos productos, y estos van a bajar del 6.5% que tienen hoy por hoy al 0% de arancel, casi todos prácticamente de forma inmediata, ¿no? Entonces, aguas de colonia, temas para labios, sombras, esmaltes, polvos, cosméticos en general y maquillajes pasan al 0% de forma inmediata, ¿no? Y asimismo, para la industria, todos los temas de maquinarias, insumos, bienes de capital, etcétera, todas esas maquinarias que las tienen muy buenas en Corea del Sur, bajan al 0% de forma inmediata. Y también lo otro, Verónica, decir que para la industria ecuatoriana, que tiene sensibilidades, sobre todo la industria manufacturera, la industria de calzado, la industria metalmecánica, existen 590 partidas, es decir, 590 productos que están excluidas de la negociación, que no se han topado porque son altamente sensibles, al igual que se lo hizo también en el acuerdo comercial con China, aunque con China eran 800 y pico de productos excluidos, ahora se llegó a 590 porque hay menos sensibilidades que con el caso de China, ¿no? Es un acuerdo importante que vio por fin su firma el día de ayer. Y Julio José, antes de finalizar, solamente quería hacer una pregunta que tiene que ver con otro tema y que va marcado también en el tema de comercio exterior y es con los Estados Unidos, porque, claro, desde el 7 de agosto estamos, bueno, castigados con una
un arancel del 15%, todos los productos ecuatorianos que ingresan al mercado estadounidense. Hay otros productos que ya tenían una tasa, entonces tienen como un sobrearancel. Y bueno, la expectativa del gobierno nacional actualmente es negociar aquello, tratar de bajar o eliminar ese arancel que actualmente castiga a los productos ecuatorianos. Y se ha dicho también que es muy clave la visita de Marco Rubio que llega hoy a nuestro país para ver si de alguna manera, siendo un socio estratégico en temas de seguridad, en otros temas de cooperación, pueda de alguna manera impulsarse este tema de comercio y lograr esas negociaciones de manera positiva para nuestro país, para los productores ecuatorianos. ¿Qué tan posible lo ve? Se hablaba también de una lista de productos que estarían, bueno, exentos de arancel, pero no se ha revelado cuáles porque todavía siguen las negociaciones. Pero, bueno, ¿qué tan posible ve aquello que se pueda finalmente llegar a una buena negociación con los Estados Unidos y quitar este arancel? Sí, es un excelente tema de mucha coyuntura y preocupación en el Ecuador. Primero, Verónica, el Ecuador tiene que ser muy pragmático. Nosotros somos uno de los pocos países en el continente americano y sobre todo en Sudamérica que tiene un equilibrio muy adecuado entre sus socios comerciales. Nosotros prácticamente tenemos nuestro comercio internacional dividido en tres grandes grupos, ¿no? Un tercio Europa, un tercio China y otros países asiáticos, pero sobre todo China, y un tercio Estados Unidos. Entonces, no podemos decir, me quedo solamente con una parte, me enfoco solamente en China, me enfoco solamente en Europa y dejo a Estados Unidos de lado. No, nosotros tenemos que estar en esta mesa de negociación y siendo muy pragmáticos de recuperar ese mercado de Estados Unidos, de bajar esos aranceles sin perder el mercado asiático, que como vemos y acabamos de conversar, se sigue abriendo a través de estos acuerdos con China y con Corea del Sur y seguramente en el futuro con otros más. Pero es muy importante el poder lograr que esos aranceles del 15% se reduzcan, al menos al nivel que tienen otros países de la región y que demos al menos tablas en igualdad de condiciones en ese 10% que les han puesto a todos, pero hay que tratar de ir caminando incluso a bajarlo aún más. Ahora, la negociación es dura, sin lugar a duda, porque no se trata de un TLC, no se trata de este tipo de acuerdos negociados, que uno puede ir, regresar, preguntar. Es una negociación casi unilateral de lo tomas o lo dejas, que además no está siendo negociada en Claro. los canales tradicionales, ¿no es cierto? En el Departamento de Comercio, en el Departamento del Representante Comercial, en el USTR, como se llama en Estados Unidos, sino directamente en la Casa Blanca, ¿no? Casi con los asesores del presidente Trump. Por eso es que la visita del secretario Rubio es buena, porque si bien no tiene que ver con el tema comercial, todo entra en la negociación, todo entra en la discusión. El Ecuador está haciendo amplios esfuerzos en el tema de seguridad, en el tema de golpes al narcotráfico, y sí deberíamos tener una apertura de los Estados Unidos para no perder ese mercado. Si no sucede eso, Verónica, lo que va a pasar es que se va a seguir desviando el comercio y nuestra relación comercial, lastimosamente con Estados Unidos, va a perder relevancia porque evidentemente se están abriendo otros mercados a los cuales los exportadores que no pueden perder ese mercado con esos aranceles tan altos van a comenzar a apuntar y algunos productos que importamos de allá también, pues seguramente serán reemplazados por otros mercados. Y no queremos hacer eso, queremos mantener una buena relación con Estados Unidos en lo comercial, en lo político y en la seguridad, sin duda. Sí, no es tema complejo. Yo quiero agradecerle a Julio José Prado por comentarnos, bueno, todos los detalles tan amplios que involucran este acuerdo comercial con Corea del Sur, que finalmente vio su firma el día de ayer. Un acuerdo que, como ya lo explicaba Julio José, bueno, fue gran parte artífice de lograrlo en la época del gobierno de Guillermo Lazo y que se continuó felizmente con el gobierno de Daniel Noboa. Gracias, Julio José, por acompañarnos y también darnos su criterio sobre este tema que también preocupa y es respecto al tema comercial con los Estados Unidos en el marco de la visita también de Marco Rubio y que hay mucha expectativa en todo sentido de lo que pueda llegarse a firmar, acordar, en fin. Gracias nuevamente, Julio José, por acompañarnos. Gracias, Verónica. Gracias por la invitación. Saludos a todos.